faltas. Y Dios, perdónanos, porque la verdad es que con nuestros pensamientos, con nuestro actuar, aún no estamos conscientes de esos pecados que tenemos dentro de nosotros. Por favor, Señor, ten misericordia de nosotros y cúbrenos con el poder de tu sangre preciosa, para que a través de ella tú nos mires. Señor, te estamos suplicando por esas personas que en estos momentos están con angustia, que sus casas pues están en peligro. Yo te pido en el nombre de Jesús que tenga misericordia de ellas y que el gobierno pues muy pronto puedan acudir a ellas si hay algo que ellos necesitan de sacarlo y llevarlo a una parte más segura. Señor, gracias por este día y te pido de que le sigas dando al hermano esa sabiduría ya a través del Espíritu Santo. Y Dios, ayúdanos a nosotros como estudiantes que preparen nuestros corazones y que sea esa tierra fértil, tierra buena, para que caiga esa palabra, Señor, y que dé ese fruto al 100%. Señor, líbranos del enemigo que no vaya a robar esa palabra y guárdanos, Señor, porque a veces nuestra mente está ahí con los afanes, preocupaciones y nos desviamos y no podemos a veces escuchar con esos oídos espirituales tu palabra. Por eso te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu palabra. Todo esto te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermanita Rosadela. Y pues damos las gracias a Dios por cada uno de ustedes que se está conectando ya para recibir la clase. Este día vamos a ver el tema sobre lo que dijo Jesús acerca de Juan el Bautista. Ese es el tema que vamos a desarrollar. Y pues damos las gracias a Dios que ya están llegando varios hermanos y le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, ¿verdad? Que estuvieron ahí. Algunos ya nos pudimos saludar, pudimos platicar con ellos, pues los demás ahí van llegando. Entonces saquen sus Biblias, vamos a estar usando la palabra del Señor. Vamos a comenzar a compartir pantalla. Ok, muy bien. Hermano, ¿eso me escucha? Sí, claro, hermano. No es posible que suba un poco la voz porque por lo menos yo le escucho muy bajo. Los demás hermanos, ¿cómo escuchan los demás hermanos? Se escucha bien, hermano. Yo lo escucho bien, ¿sí? Así como la paz. Ah, bueno, podría ser entonces su audio, hermano, para que sí, lo puede ajuste. ser entonces. Voy a sí, hermano, yo también no lo escucho bien, mi hermano. Yo lo escucho suave también, hermano. Está suave. Cuando habló, lo escuché muy bien. Ajá. A usted no lo escuché muy bien, pero cuando otro hermano habla, sí, oigo muy bien. Ok. Pues vamos a ver entonces, qué es lo que está pasando. Necesito retroalimentación de los demás hermanos, a ver si tienen buen sonido, si escuchan muy bien. Se oye suave, hermano. Si no, yo escucho yo suave. Suave, ajá. Hermano Ricardo, ¿cómo se escucha por allá? Nosotros lo escuchamos bien. Bien, yo hermano. Bien. Yo también lo escucho bien, hermano. Hermanos, cuando no estemos hablando hay que cerrar los micrófonos. Sí, porque al tener todos los micrófonos abiertos, ahí es donde hay problema. Tenemos que cerrar los micrófonos si no los ocupamos. Ok. Que bueno, ahí está muy buena. Un consejo, hermano, para poder tener un poco más de concentración en la clase, ¿verdad? Sí, disculpe, bien, entonces, hermano, disculpe.
Yo siempre tengo el micrófono apagado, pero vamos así, lo escucho Muy suave. Bueno, hermanito, vamos a trate de darle un poquitito de volumen ahí para poder compensar. De todas maneras, gracias por la retroalimentación que nos ayuda para poder hacer ajustes. Bien, hermanos, entonces el tema de hoy es ¿qué dijo Jesús acerca de Juan el Bautista? Ya hemos escuchado lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento a través de sus profetas. Ahora vamos a ver lo que dijo Jesús, o sea, Dios mismo, en el Nuevo Testamento. Entonces, eso es lo que vamos a concentrarnos, y el Señor Jesucristo lo que hace básicamente en el Nuevo Testamento es confirmar y darle autenticidad al ministerio de Juan el Bautista. Entonces, vamos a ir paso a paso. En este caso, vamos a usar el texto de Juan 5, del 30 al 47. Vamos a buscar este pasaje bíblico y voy a pedirle al hermano Ricardo a ver si nos puedes ayudar con la lectura de ese pasaje. No es un pasaje, es un pasaje del 30 al 47. Ahí vamos a sacar, yo tengo aquí en la pantalla un resumen de todos esos versículos, pero quiero que los leamos para poder entender el contexto. Hermano, disculpe, ¿qué página es? Es la página número 11. 11. Sí. Ok, gracias, hermano. Hermano, tal vez las personas que no escuchan, que apaguen el video de ellos para que puedan, tal vez la señal es muy baja. La señal más concentrada. Ok, gracias, hermano. Bien, vamos a leer entonces Juan 5, del 30 al 47. Al 40. Juan 5. Al 47, hermano. Perdón, sí, ahorita. Juan 5, del 30 al 47. Sí, por favor. Testigos de Cristo, testigos de Cristo. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonios acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaos por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. No queréis venir a mí para que tengáis vida. Amén. Es 47, perdón. Sí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. En el 41, gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiereis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien los acusa. Moisés es en quien tenéis vuestra esperanza, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él.
Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Amén. Ok, excelente, hermano. Muchas gracias. Pues en este pasaje tenemos allí las palabras del Señor Jesucristo, que está diciendo, en términos generales, está diciendo en este pasaje. Dice, si yo digo quién soy, entonces mi testimonio no es verdadero, porque cualquiera podría venir a decir, yo soy Dios, y la gente le va a creer. Pero dice, yo no quiero dar testimonio de mí, sino hay otras personas que dan testimonio de mí. Y entonces en este pasaje cita 4 personas que dan testimonio, o 4 fuentes que dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y esas 4 son Juan el Bautista, de ahí los versículos del 32 al 33, las obras que Jesús hacía daban testimonio, Dios mismo por medio de Jesús y las Escrituras. Esas son las cuatro fuentes de los que dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos ver al principio, ahí podemos ver en los versículos 32 al 33, podemos ver que estos versículos hablan acerca de la obra que le correspondió hacer a Juan. En el 32 dice, otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Entonces, el Señor Jesucristo está diciendo que lo que dice Juan el Bautista es verdadero. Ese es lo que dijo Jesús acerca de Juan. Y Juan está diciendo que aquí se da algo muy interesante, porque Jesús dice que lo que Juan dice es verdadero, y Juan está hablando acerca de Jesús, está dando testimonio acerca de Jesús. Y eso es muy, muy importante, porque es el primero, y el Señor por algo aparece, ¿no?, ese orden allí, porque es el primero que cita diciendo que da testimonio. Es el primero. Qué privilegio más grande que está teniendo Juan de ser uno de los que él se apoya para decir quién es el Cristo. En segundo lugar, vemos aquí quién más da testimonio acerca de Jesucristo, que dice que las obras que él hace son las que dan testimonio de Jesús. Dice, yo tengo mayor testimonio que el de Juan. O sea, ya se estableció el testimonio de Juan, que es verdadero. Pero luego dice Jesús, bueno, hay otro testimonio mucho más grande que Juan, porque las obras que el Padre me dio para que las cumpliese, que se cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí. Que es el Padre que lo ha enviado. Así que tenemos a Juan que está dando testimonio y dice, hay algo mayor que Juan, que son las obras que yo hago. Los milagros, las maneras en que está él manifestándose, todo lo que las obras que el Señor hizo, dice, ellas dan testimonio de mí. En tercer lugar, también, y esto es un poco difícil de entender, dice, Dios mismo da testimonio por medio de Jesús, porque el Padre y Jesús, dijo él, uno solo es. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. En otras palabras, lo que yo digo, lo está diciendo, es como que si lo dijera el Padre. Y el Padre está dando testimonio de mí. Y ahí se puede ver cómo se relaciona la Trinidad, el Padre y el Hijo también, como aquello que dice, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, él es como que si fuera el Padre y Jesús mismo también. Entonces, el Padre mismo ha dado testimonio acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente, ahí en el versículo 39, dice,
que son las escrituras las que dan testimonio de Jesús. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, tenemos las 4 fuentes que dan testimonio de Jesús: Juan el Bautista, las obras de Jesús, Dios mismo a través de él y la Biblia, o sea, las escrituras. Podemos ver en este caso que el privilegio que tiene Juan de estar entre los milagros de Jesús, Dios mismo y las escrituras, a la par de esas 3 cosas tan importantes, está Juan el Bautista. Se puede ver allí ese privilegio tan grande que él tenía de haber sido citado Jesús en un bosquejo donde él es el punto número 1 de los que dan testimonio acerca de Juan. Esto nos habla una vez más de la importante labor que iba a desarrollar Juan, dando testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús no dijo, bueno, ya él habló y me toca a mí, sino al contrario, lo trae a cuenta diciendo, Juan es el que ha hablado acerca de mí. Entonces tenemos otro pasaje, otro texto donde Jesús habla acerca de Juan el Bautista. En este caso vamos a Mateo, capítulo 11, del 7 al 19. Y voy a pedir siempre al hermano Ricardo, por favor, si nos puede leer el texto de Mateo 11, del 7 al 19. Mateo 11, del 7 al 19, hermano, por favor, si es tan amable. Sí, con mucho gusto, hermanos, una bendición. Permítame que 11. Del 7 al 19. 11 del 7, aquí está, 7 al 19, dice la palabra. Sí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Quiero ver. 19. 19. Hasta el 19. Perdón, 11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Amén. Excelente, hermano, gracias. Vean esta forma en que termina este pasaje. Está hablando de Juan el Bautista. Está hablando de él y luego está el tema de nuestro Señor Jesucristo. Entonces está Juan y Jesús. Y de él trata este pasaje. Y la pregunta que él hace cuando dice: ¿a qué compararé esta generación?
La pregunta es bastante interesante, muy fuerte, porque les está hablando a ellos, aquella gente que estaba en ese momento ahí. Y les dice, ¿a qué lo voy a comparar ustedes? O sea, quiero hablar acerca de la fe que ustedes tienen, de la manera que ustedes ven las cosas. ¿A qué les podría comparar? Y luego los compara con unos muchachos que están en la plaza, en un parque. Dice que a esos muchachos les pusieron música de flauta y música bonita, digámoslo así, y no bailaron. O sea, no, ahí se quedaron. Por más buena música que les pusieron, no bailaron. Y dice, les pusieron una música triste, les pusieron endechas y no lloraron. Entonces, dice, no reaccionan. Vino Juan el Bautista y dijeron que tenía demonio. Ahora vengo yo y usted dice que soy un comilón. Les predico la palabra y la gente no reacciona ante las palabras de Juan, ante las palabras mías. Ahí está la Biblia que está hablando también y la gente no reacciona. Y eso es lo que está pasando hoy en día, que están como esos muchachos, que se les enseña la palabra y la gente no reacciona. Me llama mucho la atención cuando en la Biblia encontramos siervos de Dios que oyen su palabra e inmediatamente reaccionan. Dice la Biblia que en el caso de Moisés, él reaccionaba a la palabra de Dios. En el caso de Abraham, Dios le hablaba y le dijo, sacrifica a tu hijo. Y dice, en la mañana, muy temprano de mañana, se levantó. Y los de Tesalónica le dice la palabra de Dios que actúa en vosotros y que los trasladó de los ídolos a su luz admirable. Entonces, hay gente que está reaccionando a la palabra, pero hay una generación, hay un grupo de personas que no reaccionan, escuchan la palabra y no están reaccionando y no obedecen la palabra. Decía el profeta Habacuc, oí tu palabra y temí. O sea, hay una reacción. Le dio temor por escuchar la palabra de Dios. Pero hay quienes oyen la palabra de Dios y parece nada más como que están escuchando llover. No reaccionan. Y decía el Señor, ¿a qué lo voy a comparar a ustedes? Si ni de una ni de la otra forma reaccionan. La palabra de Dios ha sido predicada con poder por medio de Juan y por medio de mi persona, y ustedes no reaccionan. No reaccionan. ¿Qué se les puede decir cuando la palabra poderosa está siendo predicada por los siervos? Imagínense, Juan y Jesús hablando la palabra con toda autoridad, y no hacía que los corazones de aquella generación reaccionaban. Esperamos que nosotros, como mi hermana Rosadela oraba al principio, decía ella, Señor, danos sabiduría para poder entender la palabra, que podamos escucharla, estudiarla y practicarla. Y qué interesante, y yo creo que tenemos que orar para que no nos diga Dios, ¿a qué te voy a comparar a ti? Que no haces caso ni de un lado ni del otro. Dios quiere, hermanos, que nosotros reaccionemos positivamente a la palabra, que vayamos a la palabra. Entonces aquí veamos lo que dijo Juan acerca de lo que dijo Jesús acerca de Juan, además de compararlo como una fuente de verdad, cuando dice, esta es la verdad y ustedes no reaccionan. Entonces, primeramente, ahí en el versículo 9 y 10, dice así, ¿pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Este pasaje nos da alguna luz acerca de el enunciado que dice que es un profeta, o podríamos decir, para usar las palabras del Señor, es más que profeta. ¿Y por qué? Bueno, porque ahí dice, porque este es de quien está escrito. O sea, la razón por qué es más que profeta,
porque Dios usó los profetas para anunciar a Juan. No era otro profeta, sino era un profeta anunciado por profetas, que eso ya le daba un nivel, pero no solo eso, sino la función que iba a realizar. La naturaleza del trabajo que se le había pedido que hiciera Juan era tan importante que Jesús dijo, no, no es solo un profeta, es más que profeta. Y ya el Señor comienza, con esta expresión, comienza a levantar a Juan. Ahora, Jesús no está hablando acerca de la vestimenta de Juan, porque él no tenía vestidos lujosos. Y dice, no, los que están vestidos con lujo, esos están en los palacios. Pero ¿qué salisteis a ver? Yo no les estoy diciendo de que porque Juan no vestía de esta manera no era importante. No, Juan era más que profeta, a pesar de cómo ustedes lo veían vestido. Quizás algunos lo menospreciaban por la forma en que se vestía y por las cosas que él comía. No comía banquetes y cosas de ricos, sino él tenía una dieta muy, muy diferente. Entonces, ¿qué podrían ellos pensar acerca de Juan? Pero en el libro de Mateo capítulo 11, la tarea de Jesús es levantar la imagen de Juan el Bautista hasta lo más alto. Vamos a ver hasta dónde fue que lo levantó, pero el ministerio que tuvo Juan el Bautista, y por eso era más que profeta, es porque él tuvo el privilegio de anunciar el nuevo pacto. O sea, el nuevo pacto lo anunciaba Juan diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es un privilegio, no solo el haber sido anunciado por profetas, sino porque está anunciando el nuevo pacto. Y eso era algo que la gente no entendía. También él no solamente anunció el nuevo pacto, sino que presentó personalmente a nuestro Señor Jesucristo, no como los demás profetas que hablaban de lejos, sin verlo, anunciaban, algunos explicando a los demás algo que ellos en el fondo no tenían un pleno discernimiento, como Daniel, que habló varias cosas. Daniel, que el mismo libro dice que el profeta escribía estas cosas, pero no iban a ser reveladas a él, sino más adelante. Entonces muchos hablaron aún sin entender las cosas que estaban diciendo. Pero Juan presentó a Jesucristo y lo conoció personalmente. Él estaba hablando de Jesús como uno que anda por allí. Por allí está el Señor ya. Viene uno detrás de mí, dice, el cual yo no soy digno de desatarle la cinta, la correa de su calzado. O sea, no podía ni ser siervo de él, dice, es un privilegio tan grande que yo no quisiera ni tenerlo, dice, porque es tan alto, sería un demasiado privilegio para Juan, que era una labor de los esclavos. Así que la labor que vino a desarrollar Juan fue sumamente importante, dice Jesús, más que un profeta. Y no solamente Juan hablaba, sino trabajó físicamente hablando, preparando discípulos que al final se entraron a los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver más adelante quiénes son estos discípulos. Pero ahí está Juan teniendo un ministerio tan importante que por ser así, Jesús dijo, ¿salieron a ver un profeta? Os digo no, dice, más que profeta. Un profeta tiene su honra, sí, pero dice Juan, tiene una honra mayor todavía que un profeta. Entonces, primeramente dijo él que era un profeta, o sea, más que un profeta. En segundo lugar, dice que era el mayor de todos los profetas. Si al principio lo insinuó, aquí lo declara. Ahora, habría que entender que para el momento en que Jesús estaba enseñando estas cosas acerca de Juan, en ese momento lo que Jesús decía realmente eran como pedradas para los fariseos, para los escribas. ¿Por qué?
porque decir Jesús que este hombre que está mal vestido, este hombre que está predicando, este hombre que está diciendo cosas que les duelen el corazón, este hombre que está bautizando, ese es más que un profeta. Y es más, les voy a decir, dice, es mayor que todos los profetas. Ahora, para los judíos, Abraham era no solo el profeta, sino que Abraham era su padre. Abraham era visto como el padre de la fe, aunque la Biblia no lo dice en ningún lado, sino como el hombre más manso, el hombre con mansedumbre por excelencia. Pero no dice que es el padre de la fe, pero así lo toman los judíos como el del pacto, de la gracia, etcétera. Entonces, para él lo máximo es Abraham. Moisés viene por ahí atrásito. Pero los judíos decían, nosotros somos hijos de Abraham. O sea, y eso era un nivel muy alto. Somos hijos de Abraham. Y dice Jesús, ¿sabes qué? Este que están viendo ustedes ahí, que anda bautizando, ¿sí? Que está vestido de esa manera, ¿sí? Que habla esto, ¿sí? Ese es mayor que Abraham. No puede ser. Porque Abraham es, Abraham, hablar de él. Pero si ser hijo de Abraham, está diciendo Jesús, no es nada, porque este es mayor que Abraham, mayor que Elías, mayor que Moisés, mayor que cualquier profeta, que Isaías, que todos los profetas mayores, Daniel, que Oseas, que bueno, todos esos profetas, dice Juan el Bautista es mayor que todos ellos. Entonces dice que entre los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Ahora, pero vean qué interesante lo que está haciendo Jesús. Puso a Juan como un profeta, pero no solo como profeta, ya había dicho antes que lo que él decía era verdad. O sea, lo puso como un profeta verdadero, porque había muchos falsos profetas en aquel entonces. Pero dijo Jesús, Juan es un profeta verdadero. Y lo levanta. Y dice, más que un profeta, es más, dice, es mayor que todos los profetas. Y ahí creó en el corazón de los que estaban escuchando ya un conflicto por lo que estaba diciendo. Entonces, ahí está Juan el Bautista siendo levantado, su imagen, su dignidad de Juan la está levantando nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál era la idea principal que estaba detrás de esto? Si Juan era tan importante y lo que había dicho Juan era verdad, entonces ellos tenían que creer en Cristo, porque Juan lo que hacía era presentar a Cristo. Pero esta generación, que no sabía el Señor a quién compararla, y luego la compara con los muchachos del parque, esa generación incrédula, esa generación que lo estaba escuchando a él, prácticamente rechazó el ministerio de Juan el Bautista y rechazó el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no creían que él era el Mesías prometido. No pensaban que él había sido Elías, que Juan había sido Elías. Y luego dijo Jesús, también Jesús afirmó lo siguiente. Dice, el más pequeño en el reino de los cielos, es decir, el más pequeño miembro de la iglesia, es mayor que Juan el Bautista. Ahora, aquí también les incomoda a los fariseos y a los escribas porque, primeramente, Juan es el mayor de todos. Y podríamos decir, había dejado a Juan por las nubes. Sin embargo, está diciendo, todos aquellos que crean en mí, aún el más pequeño de los que creen en mí, es mayor que Juan. O sea, no solamente dijo que Juan era más que profeta, que era el mayor de todos, ahora está diciendo, cualquiera de ustedes que crea en mí va a ser mayor que Juan. Ahora nosotros podríamos pensar ahora, bueno, piensa en el más carnal de tu iglesia. ¿Quién es el peor cristiano de tu iglesia?
ese hermano, dijo Jesús, es mayor que Juan el Bautista. ¿Por qué? Bueno, porque dice la Biblia, ahí en Romanos 8, versículo 9, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, nos enseña la palabra que por tener nosotros al Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones, somos más que Juan el Bautista. Y lo que dice también ahí en la palabra, que nosotros en el Antiguo Testamento Dios tenía un pueblo escogido, que son los israelitas. Pero en el Nuevo Testamento Dios no tiene un pueblo escogido. En la gracia, nosotros somos hijos de Dios. Solo hay dos tipos de personas, las criaturas de Dios y los hijos de Dios, nada más. Y nosotros somos criaturas de Dios convertidos en hijos de Dios por Dios mismo. Y si somos hijos de Dios, entonces Juan el Bautista era el mayor de todos los del Antiguo Testamento. El mayor de todos, de todos, de todos. Pero el menor de los hijos de Dios es mayor que Juan, ¿verdad? Juan el Bautista no tenía ese nombramiento de ser hijo de Dios. Así que Juan tenía un enorme privilegio, pero les dijo Jesús, una manera bien astuta de decirles, pero si creen en mí, van a ser mayor que Juan. Ya ser mayor que Juan les incomodaba un poco, pero todavía decirles, el que cree en mí es mayor que Juan, y mayor que Moisés, y mayor que Elías, y mayor que todos los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, eso era un golpe, lo que lo analizaban y decían, no, pues lo que realmente está diciendo es que todo el que cree en él es mayor que todos los profetas del Antiguo Testamento. No, eso sí ya no se lo creo, eso sí ya no. Y claro, les incomodaba la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque nosotros tenemos tremendos privilegios como iglesia, como hijos de Dios. Ellos no podían entrar a la presencia de Dios, nosotros sí tenemos el privilegio de que en un abrir y cerrar de ojos estamos delante de la presencia del Señor, cosa que ellos no podían hacer. No podían decirle Padre a Dios. No podían hacerlo porque no era su Padre. Nosotros antes solo ver lo que estaba en el arca, la gente se moría, y el que nadie podía ver a Dios porque se moría. Ahora nosotros no solo tenemos digamos, una expresión externa, sino ahora tenemos a Dios dentro de nuestro corazón. Y eso es cualquiera que tenga a Dios en su corazón, es mayor que Juan, que Moisés, que todos los profetas del Antiguo Testamento. Ahora, lo que está diciendo Jesús es muy fuerte. No solamente para darle honor a Juan, sino es fuerte para que los que oyentes realmente tenían que tomar una decisión. O me salgo del molde de la ley y me acomodo al de la gracia, o tendré que tomar una decisión. ¿Me quedo en la ley o me paso a la gracia? Porque la gracia dicen que hay muchos privilegios y una bendición, etcétera, etcétera. Una sabiduría con la que el Señor les estaba enseñando. Era una forma de evangelizar lo que el Señor estaba haciendo. Ahora, también dijo ahí en el versículo 13, dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Qué quiere decir realmente esto? Hay personas que toman este pasaje y le explican que dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Están diciendo que después de Juan el Bautista ya no van a haber más profetas, que Juan fue el último profeta y que de ahí ya no habían más. En realidad no es eso lo que está diciendo, porque después de Juan hubieron más profetas y que Dios hablaba a través de profetas en el Nuevo Testamento, mientras la palabra de Dios se escribía. Así que tenemos en este caso que lo que está diciendo es que Juan era el último profeta del Antiguo Testamento.
y que es el primero del Nuevo Testamento. Entonces, esto es algo interesantísimo porque está hablando, si hablamos de funciones, la función de Juan era el último. O sea, ya después de él en el Antiguo Testamento ya no hay más profetas. Él era el último y el último profeta y el primero del Nuevo Testamento. Juan tuvo el privilegio de estar en ambos testamentos, predicando el Evangelio de Jesucristo, presentando él en la brecha de los dos testamentos. Ahí estaba el ministerio de Juan el Bautista, un ministerio impresionante que él tenía. Entonces, también dijo Jesús que él era el último del Antiguo Testamento. O sea, como quien dice, después de viene un nuevo pacto y ya no va a haber oportunidad para más profetas. O sea, ya no va a venir otro profeta. Cualquier otro que venga después de Juan, hablando acerca del Antiguo Testamento y todo eso, ya no. Con Juan terminaron y comienza ahora un nuevo pacto, que es el pacto de la gracia. Así que tenemos estas declaraciones que hizo el Señor Jesucristo con respecto a la palabra. Ahora, nosotros entendemos que el día de hoy nosotros no podemos añadirle a la palabra. Es decir, cuando hablamos de profeta, estamos diciendo que nosotros recibimos palabra de Dios de la Biblia y la comunicamos. O sea, recibimos la palabra y la comunicamos. Es la labor de un profeta actual, es lo que estamos haciendo. No es que Dios está dando nueva palabra de él. Todas las profecías, toda la enseñanza, toda la Biblia se centra en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios no se va a contradecir. Lo que dice la palabra de Dios, y por eso fue inspirada y puesta ahí para que nosotros compartamos, enseñemos y analicemos, escudriñemos la palabra y que la enseñemos a otras personas. Eso es profeta, proclamar la palabra de Dios. Entonces, el Señor no está dando nueva palabra. ¿Qué significa eso? Que lo que Dios me ha dado a mí ni en la Biblia aparece. O sea, es tan importante el mensaje que no, por más que le busques en la Biblia, no hay nada de lo que yo te voy a comentar porque Dios me lo dijo directamente. Eso sería un error porque Dios, Él no se contradice. Y la palabra de Dios está tan entrelazada, lo que dice el antiguo lo confirma el nuevo y aquello es tan armonioso, tan bonito, que dice la Biblia que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. El que dijo las cosas ayer es el que las confirma hoy y es el que las va a sostener en el futuro. Entonces, no podemos nosotros estar diciendo, no, pues que ya lo que Dios me ha dicho está totalmente fuera de lo que la Biblia dice. Recordemos, el Espíritu nos va a llevar a la palabra y la palabra nos lleva al Espíritu, para que nosotros en el Espíritu, como dijo Pablo, yo no he venido a ustedes a predicarles la palabra con sabiduría humana, con astucia humana. Yo he venido a ustedes para predicarles, para enseñarles la palabra de Dios, pero con poder del Espíritu. Y eso sí, ahí definitivamente es lo que Dios quiere, que con poder sea enseñada la palabra del Señor. Entonces, ya no estamos nosotros en la ley, sino en la gracia. Y nos hemos vuelto ministros de reconciliación. No de un nuevo mensaje, porque el mensaje sigue siendo el mismo, sino ministros de reconciliación. ¿Qué dice ahí en 2 Corintios 5:18? Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, todos nosotros, los ministerios que tengamos, todo está orientado hacia la redención de nuestro Señor Jesucristo. Somos ministros de reconciliación. Eso es lo que debemos de centrar y estar
estar bien enfocados en que nuestro ministerio esté relacionado con lo que es la reconciliación de las personas con Dios. Ahora, en cuarto lugar, nada más quiero ir repasando. En primer lugar, Jesús dijo que él era un profeta y dijo más que profeta. Luego dijo que era el mayor de todos los profetas. Luego dijo que era el último profeta del Antiguo Testamento y el primero del Nuevo Testamento. Y vamos con el cuarto. Dijo una descripción de Juan que hasta el día de hoy muchos todavía no le captan. Dijo que él era Elías. Juan el Bautista dijo, es Elías. Entonces, dice con la frase del versículo 14, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. O sea, si le creíste a Juan el Bautista y le crees a Jesús, porque si crees a Juan y no a Jesús, entonces no estás creyendo a ninguno. Si le crees a Juan, entonces le creíste a Jesús. Y si creíste en Juan y en Jesús, entonces Juan era Elías, el que había sido anunciado, el que había de venir. Entonces, otra vez los fariseos, los saduceos estaban en conflicto porque todo lo que decía Jesús estaba centrado en él. Porque Elías había de venir antes de establecer el reino. Pero si Juan el Bautista era Elías y él lo que vino a establecer fue bien claro, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ah, bueno, si hay un reino, debe de haber un rey. ¿Quién es el rey entonces? Jesucristo. Y eso era el mensaje de Juan. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Y quién es el rey? Jesús es el rey. Y dice Jesús, bueno, si quieren recibirlo, si quieren oír el mensaje, si quieren creer en Juan, tienen que creer en mí. Y si creen en mí, entonces Juan era Elías. Está bien claro que lo dijo. Y dice ahí en el versículo 17, cuando también el mismo ángel, hablando por medio del mensaje que Dios le dio para Zacarías, dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y luego habla sobre con qué compararé a esta generación. Bien, mis hermanos, entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Claramente, tanto el ángel como Jesús dijo que Juan el Bautista era Elías, que se había anunciado en el Antiguo Testamento. Él es Elías. Y si él es Elías, Jesús es el rey. Y si Juan dijo la verdad, Jesús es el Mesías. Entonces, cualquier situación, todos los calificativos que le está dando Dios a Juan, prácticamente lo que está diciendo es definiendo quién era Jesús. Yo muchas veces decía, bueno, pero ¿por qué Cristo no dijo de una vez, miren esto y esto soy yo y ya? No, porque él no quería dar testimonio de él, sino otros tendrían que dar testimonio. Y aquí está diciendo lo que Juan ha dicho es cierto. Porque Juan es esto y lo otro. Entonces, si tú no creíste en Juan, sí, entonces tampoco crees en mí. Y si no crees en mí, dice el Señor, pues tampoco creen en Moisés, porque Moisés de mí escribió. O sea, todo lo está centrando Jesús en la persona de él como el rey de el nuevo reino que estaba anunciando Juan el Bautista. El reino de los cielos se ha acercado. Así que, si queréis recibirlo, él es Elías. Y luego, como los judíos no creyeron en Juan el Bautista, nada de lo que él decía, y rechazaron por completo su mensaje, entonces tampoco creyeron en Jesús y lo rechazaron. Cuando Juan el Bautista vio que venían los escribas y los fariseos, en vez de felicitarlos, en vez de decirle, oh, qué bueno, les felicito, vénganse, los voy a bautizar, Juan les dijo, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera?
Lo que muchas veces sucedía que en los desiertos se quemaban los arbustos, y las serpientes que estaban debajo de los arbustos, al sentir el calor del fuego, se escapaban. Ahí estaba el arbusto y cuando se estaba quemando salían las serpientes rápido. Por eso le dice: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Así que aquí tenemos el ministerio de Juan confirmado, autenticado, y ¿qué podríamos decir? Jesús está diciendo: Juan es el profeta que habló Isaías, el que habló Malaquías, y lo que Juan dice es cierto. Pero si lo quieren recibir, entonces Juan también es Elías del que mencionó el profeta. Y en otras palabras, si él es Elías, yo soy el Mesías. Y eso les dolía porque ellos también analizaban y pensaban lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo. Así que, nada más repasando, el Señor Jesucristo lo que dijo acerca de Juan. Todo lo que dijo es clave, porque entre más levantaba Juan, más se definía quién era Jesús. Entre mejor describía a Juan, con más claridad estaba diciendo: yo soy el Mesías. Yo soy de quien habló las Escrituras. Yo soy de quien habla Juan. Yo soy del que vino a presentar Elías. Y entonces no les quedaba más que recibir a Cristo. Era una forma de evangelizar, recibirlo. Sin embargo, ya saben ustedes que los judíos rechazaron a Jesús. Y es interesante porque hasta la fecha, los judíos, cuando celebran ellos la Pascua, ellos tienen allí una actividad que se llama seder. Y esto de seder es cuando ellos celebran la Pascua, tienen ahí en la mesa sus invitados, allí tienen ahí todo los preparativos para la Pascua, el cordero y todo, ya está todo ahí. Y alrededor de la mesa están las sillas donde se van a sentar las personas. Pero siempre en todas las mesas hay una silla, que esa silla está vacía, porque dicen ellos, esa silla es para Elías. Elías esperando que algún día venga Elías y que les presente al Mesías, porque ellos lo siguen esperando todavía hasta el día de hoy. Siguen poniendo esa sillita cada vez que celebran lo que ellos llaman el seder, que es la Pascua. Entonces, yo quiero abrir el tiempo para preguntas. Si alguien tiene inquietudes o quiere añadir algo adicional acerca del tema o los temas que tratamos, entonces tengan toda la libertad de poder abrir su micrófono y poder hablar. Como recomendó Roberto, si va a hablar, abra su micrófono. Si alguien está hablando, en vez de abrir el micrófono, levante la manita virtual y allí vamos a darle su oportunidad para poder hacer su pregunta. Bien, preguntas, inquietudes, hermanos, que tengan acerca de este tema que tratamos el día de hoy. Voy a dejar de compartir la pantalla para poder verles a ustedes. Ok, ahora sí ya les estamos viendo. Vean qué interesante el ministerio. Todo lo que dijo Jesús era para levantar a Juan el Bautista. Y entre más levantaba Juan, más se levantaba el Señor a sí mismo. ¿Alguien quiere compartir? ¿Preguntas? Hermano, yo de mi parte, bueno, hey, qué bueno, lo de Juan el Bautista, que fue el último profeta del Antiguo Testamento y el primero del Nuevo Testamento, porque era que sí, yo siempre tenía pues, una duda con eso, al ver que decía, eran los profetas, digo, pero si era el último, entonces, ¿dónde? Hey, no entendí, o sea, como que no estaba muy claro en el asunto, entonces, sí. Bendito sea Dios, sí, porque me quedó muy claro y bueno, y gloria a Dios que también iluminó usted, hey, y el tema que apenas me cayó, como dicen, para poder entender esto, que sí era una duda que tenía. Ajá. Ok, gracias, hermano, qué bueno.
hermano Nelson. Sí, sí, hermano Edwin. Sí, es interesante porque tal vez para una explicación un poco más que usted nos dé, porque entendemos perfectamente que Juan dice, hasta Juan llegan todos los profetas, ¿ya? Juan el Bautista, ¿sí? Sí. Pero cuando vemos las escrituras y vemos Apocalipsis, Juan también profetizó. Sí. Entonces, tal vez para aclarar esa parte, que es muy interesante para que no nos confundamos, porque Jesús dice que Juan fue el profeta hasta Juan, pero también ahora tenemos las profecías de Juan, del apóstol Juan en Apocalipsis. Sí, sí. Bueno, tenemos en el Nuevo Testamento se mencionan, haciendo un análisis de la palabra profeta, digamos, se les aplica a varios en el Nuevo Testamento. Entonces, a Ana también se le conoce como la profetisa, Simón, ¿verdad? También las hijas de Felipe, también, y así hay varios profetas que se mencionan en el Nuevo Testamento. Y lo que tenemos, como tú dices, el mismo Juan, ¿verdad? Era un profeta. Y entonces creo que la idea no era decir, ya Dios ya no vuelve a hablar, después de Juan ya no vuelve a hablar a través de ningún hombre. Pero sería casi como negarse, porque Dios sigue hablando a través de los hombres en el Nuevo Testamento. Todos los que el apóstol Juan mandaba para ir a predicar, dice que eran hombres que llevaban palabra de Dios. Entonces, bien dices tú, ¿verdad? Señalando específicamente a Juan y otros profetas, que sobre todo en el libro de Hechos se mencionan profetas, aquel que le profetizó a Pablo cuando le dijo, mira, este cinturón, de quién es este cinturón, así lo van a hacer. Y era un profeta que le estaba anunciando a él, y dice, no, bueno, estoy dispuesto a ir hasta la muerte, ¿verdad? Si eso fuera necesario. Entonces, sí veo el ministerio, veo, sí. Sí, Edwin. Entonces podríamos decir que Juan el Bautista fue el último profeta del Antiguo Testamento. Exacto. Esa es la idea. Y el primero del último, Nuevo Testamento. Ajá. Y el primero del Nuevo Testamento. Sí. Sí, así es. Que también está excelente. Está a mí me parece muy bien la aclaración, ¿verdad? Porque sí, lo que dice Edwin es muy claro. Gracias, Edwin. Sí, hermano, es que yo tenía una duda, porque también ahí aparece Ana y está Lidia también, hay muchas profetisas. También, ajá. Sí. Ok, hermano David. Dios les bendiga, hermanos. Una linda noche para todos. Gracias. Precisamente del mismo punto quiero hablar un poco, hermano. Sí. Bíblicamente, bueno, aparte antes de mencionar lo de la Biblia, tenemos que también aclarar de que hay muchos que son bastante dogmáticos, en el sentido de que ese versículo precisamente lo utilizan para decir de que ya no existen profetas, y agregan también en ese mismo plano a los apóstoles, que ya no hay apóstoles. Pero el tema de los apóstoles no es ahorita el tema, sino el de los profetas. Entonces, pero también ya yéndonos a la Biblia, existen por lo menos dos líneas en cuanto a lo que es lo de la profecía. Existe el don de profecía descrito por Pablo en la 1 Corintios capítulo 14, y existe también el ministerio de profeta como ministerio primario dentro de los 5 que Pablo mismo menciona también a los efesios, agregando a los pastores, los evangelistas y maestros es el otro, ¿verdad? Entonces, existen ambos, pero yo lo que sí considero, y Pablo también regula eso en su carta a los Corintios, es de que una de las cosas es que no tiene por qué, si yo, digamos, un ejemplo, yo fuera profeta y yo hablo profecía, en ningún momento lo que yo diga tiene que reñir con las Sagradas Escrituras.
Así es. Porque es ilógico eso. Si el Espíritu Santo inspiró las Escrituras y el Espíritu Santo es el que me está utilizando a mí, el Espíritu Santo no se puede contradecir. No puede Sí, estar diciendo una así cosa es. y diciendo lo contrario en una persona. Entonces, pero lo que sí quisiera preguntarle, y no sé si yo lo malentendí, es el hecho de que usted mencionó de que todo, pues, de que ahora, hoy en día, profetas, pues somos los que hablamos la palabra. Entonces, ¿será realmente eso o existe algo como algo sobrenatural que Dios utiliza a hombres y como con el ministerio de profetas y a hombres y mujeres con los dones de profecía, de acuerdo a lo que Pablo también habla a los Corintios en el capítulo 14 de su primera carta? Esa entonces es la Sí. interrogante. Ajá. Gracias, hermano. Esa es una muy buena pregunta y tenemos en la palabra de Dios, por ejemplo, el caso de Pedro, ¿no? Pedro nos habla acerca de, dice, tenemos la palabra profética más segura, o sea, ir a la palabra y compartir la palabra de Dios. Y yo creo que no podemos pensar en un hombre que está recibiendo algo diferente a lo que dice la palabra de Dios o anunciando algo que no está en la palabra de Dios, porque allí nosotros entramos en una área un poco peligrosa. Y por eso dice Pedro, por eso tenemos la palabra profética más segura, porque en nuestro caminar yo creo que hemos conocido personas que se dicen ser profetas, pero lo que hacen es adivinar. Y sabemos que la adivinación es abominación delante de Dios. Entonces, hay que tener mucho cuidado en lo que es la adivinación, lo que es la profecía. Son cosas que se parecen, pero no tienen en nada relación, sino tomar la palabra de Dios, porque por un lado nos está diciendo la palabra, escudriñar las escrituras, estudia la Biblia, ¿verdad? Dice que nos metamos ahí, que toda nuestra cabeza esté llena de la palabra. ¿Por qué? Porque eso es lo que tenemos que compartir. Ahora, si de repente sale alguien por ahí diciendo algo, es como tener un atajo, como de decir, mira, no estudies la Biblia, mejor pregúntale al profeta y él te va a decir la palabra de Dios para ti. Y por eso hay gente que dice, hermano, ¿tiene palabra para mí? Y dice el profeta, sí o no. ¿Tiene palabra para mí? Pero si Dios tiene palabra para él, ¿por qué le anda preguntando al profeta? Si allí hay tanta palabra de Dios para la persona. Entonces, creo que si yo no puedo abrirme a la idea de que hay una persona que está recibiendo información divina para comunicarla fuera de la palabra de Dios. Lo que pienso es que el profeta es aquel que toma la palabra y la expone, la comparte con los demás, porque así fue en el Antiguo Testamento. Recibían la palabra de Dios y la compartían. Ahora recibimos la palabra de las escrituras y la podemos compartir. Hay hombres que son excelentes profetas porque son hombres estudiosos de la palabra que se han metido de lleno en el estudio y comparten la palabra. Y aquella palabra realmente Dios la bendice en los corazones. Y la gracia del Señor está con ellos. Entonces, es interesante eso porque luego, a mí hasta me han profetizado, me han dicho, mira, tú vas a hacer esto, esto, esto y lo otro. Y nada, o sea, no. Y gente que se supone que son de renombre. Entonces, pero no, entonces por eso el mismo Pedro dice, no, mira, ¿para qué te vas a salir a ámbitos inseguros? Mejor quedémonos con la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Yo no me quiero salir de la palabra, quiero estar en la palabra porque ella es segura. No quiero motivar a mis discípulos a ir a campos inseguros, mejor a la palabra. De esa forma los vamos a alimentar y van a crecer sanos
y fuertes, ¿verdad? Esa es la idea. Amén. Hermano Amén. David, por favor. Sí, Sí. gracias, hermano. William. Hermano. Sí, hermano William. Amén. Bueno. ¿Puedo participar? Hermano William, luego hermano Oscar. Sí. Luego hermana Sandra. Gracias, hermano. Dios los bendiga a todos. Gracias a ti, hermanito, por tu pregunta, sí. Tanto gusto escuchar a alguien que defiende con criterio la sana doctrina y siempre bíblicamente. Es así. La parte, casi siempre las personas buscan siempre un nombre, ser llamados, ser vistos. Eso es siempre, le gusta a la gente y le gusta a la carne. Realmente se ha tomado como oráculo a cada persona que dice ser profeta y se ha caído en eso. Y es lo que usted, hermano, está diciendo, es cierto, es un peligro tremendo. No podemos decir Dios dijo cuando Dios no dijo nada. El oficio de profeta es uno. El oficio de profeta es uno. Cuando alguien da la profecía, que dice, da profecía, imagen en la parte bíblica que está hablando, lo que se dijo, nosotros tenemos el fundamento, que son los profetas y los apóstoles. En Efesios usted ve eso. ¿Por qué tenemos esto? Por la profecía de oficio. ¿En qué? En que nosotros, todo lo que Dios tenía que decir, ya lo dijo en su Hijo. Y eso significa consumado es. Todo lo que Dios tenía que hablar. ¿Queremos profecía? Vámonos a la Biblia. ¿Queremos que Dios nos hable el propósito? Vámonos a la Biblia. Ahora, ¿por qué se dio que otras personas profetizaron? Era porque Dios usó a estas personas para distintos, cuando estaban los apóstoles en Hechos, por lo menos se habla de un hermano que profetizó sobre algo que venía. Esto es lo más lindo de parte de nuestro Señor, que siempre a su pueblo le alerta. Él es soberano, Él puede hacerlo cuantas veces quiera, claro que sí, pero la parte de profecía, de doctrina, para un fundamento para nosotros ya se dio y está en la palabra de Dios. Y esas son las dos diferencias, así como usted bien decía, estimado hermano, y estoy muy gozoso con eso. Nosotros somos llamados a brindar esa palabra y como decía el otro, un hermano que participó, nosotros damos esa profecía de la palabra que está ahí, ¿verdad? Y el Espíritu Santo es el que hace. A eso somos llamados, hermano. Pero como todos han participado y escuchado, y es que está eso, que hay muchas personas que buscan ese título, un renombre, y ya no solo el título, buscan más títulos y entre más títulos es mejor, porque deseamos siempre ser vistos, deseamos siempre eminencia y ser llamados de esa forma, pero se nos olvida que somos siervos, y dice Pablo, siervos inútiles, y a eso somos llamados, a hacer a predicar la palabra, y yo de verdad que estoy muy gustoso con la enseñanza suya. Ha sido bastante de bendición, y me da gusto que no podemos hacer concesiones. La palabra no está negociada ante lo que estamos viviendo actualmente, sino el apegarnos a la palabra del Señor. Dios les bendiga. Gracias, hermano. No, si tan siquiera nos dedicáramos a enseñar la palabra, haríamos maravillas y la palabra del Señor transformaría las vidas de varios. Hermano Oscar. Hermano Oscar. Ok, mientras se ubique el hermano Oscar, vamos a darle la oportunidad al hermano Simón. Ok, buenas noches, hermano Nelson. Yo tenía una inquietud, tengo una inquietud. Sí, hermano Simón, dígame. Conociendo todo lo que significa ser discípulo, o sea, lo que representa, no solamente, o sea, conocer a Cristo, vivir a Cristo, padecer por Cristo. Hola. Vivir a Cristo. ¿Me está escuchando? Sí, hermano, estamos escuchando muy bien. Ok, la pregunta es, o sea, ¿cómo saber? ¿Cómo decir? La pregunta es, ¿todos los que asistimos a una iglesia tenemos el llamado a ser discípulos? ¿Debemos ser discípulos? Bueno, súper buena pregunta, hermano. El mandato es ir y hacer discípulos. No ir y hacer miembros de la iglesia, sino hacer discípulos. Y a los discípulos hay que incrustarlos dentro de la iglesia, pero primero, el mandato es hacer discípulos, dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Luego enseñándoles que guarden todas las cosas. Aquí le digo, hermano Simón, el discípulo de Jesucristo es aquel que le sigue a él, porque esa es la definición de la palabra discípulo, es uno que sigue a su maestro. Entonces, personas que obedecen la palabra, esa es la tarea que nosotros tenemos que formar y hacer, es formar personas que obedezcan la palabra, no asistentes a la iglesia. Es una gran diferencia. No estamos invitando gente para que llegue a la iglesia, sino la tarea nuestra como cristianos es formar personas que obedezcan la palabra de Dios. Y entonces esas personas, esos hermanos de la fe que asisten a la iglesia, que dan diezmo, ofrenda, y que no dan una palabra de aliento a nadie, que dicen muchas veces, no, la salvación es individual. O sea, ¿qué ocurre con ese tipo de personas? O sea, en cuanto a la salvación, ¿son salvos por carambola o recibirán alguna corona de justicia, algún galardón? Okay. Sí, hermano, allí nos metemos en una área donde es el Señor que tendrá que decidir. Pero lo que sí veo a este tipo de personas son candidatos a ser discipulados, candidatos a formarlos. Cualquiera que sea que no esté alineado con el Señor, nuestra tarea es, así como hicieron con Apolos, que andaba predicando bien animado y todo, pero le hacía falta algo, y lo pusieron, le enseñaron bien cómo es el evangelio, y fue una gran persona. Así que tiene razón, hermano, hay gente que en las iglesias que no son discípulos verdaderos del Señor, pero ahí está nuestra tarea, hacer discípulos. Gracias, hermano Simón, excelente. Hermano Robert, luego pasamos con Edwin. Hola. Hermano Robert y luego el hermano Oscar. A ver. Amén, hermano. Sí, eso es lo que es que tienen ahí los micrófonos abiertos, se oye un poco de bulla. Sí, no, era referente a lo que usted decía, que con las profecías que habían. Hola. Qué raro, es que no sé, está el micrófono abierto, creo, el de Oscar, no sé. Que hermano Oscar está practicando para participar. Para hablar. Ajá, sí, de do, re, mi, fa, sí. Sí, no, que con lo que usted decía, hermano, de las profecías que hay. Sí, lógico, o sea, me parece que sí, porque, bueno, digamos, tienen que referirse dentro de la palabra de Dios. Ahora, no sé, me corrige, o sea, no sé si tal vez este pasaje que voy a leer tiene algo que ver con lo que usted dijo, porque dice, bueno, Apocalipsis 22:18, dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, bueno, Dios traerá sobre él plagas que están escritas en este libro. O sea, por eso dice, si añadiere, o sea, a las profecías, o sea, digamos, alguna cosa. O sea, entonces la persona que profetiza tiene que profetizar en base a la palabra de Dios, porque si no estaría añadiendo, poniendo otras cosas que no están escritas. Es correcto, ¿no? Sí. Así es, ¿no? Excelente, hermano, es así. Okay, no gracias. Solo que le añada, sino que le quite también. Le quite también, sí, le quite. Sí, así es. Hay que mantenerla pura, ¿verdad? La palabra. Hermano Edwin. Y Oscar, no. ¿Me permite, perdón, hermano Oscar, que ya lo teníamos en fila y luego. Hola. Hoy sí, hermano, ya le escuchamos. Sí, muy bien. No sé, tengo problemas con el micrófono. Pero no, nada más, bueno, es como todo lo que vemos siempre, la base para nosotros es la luz de la palabra, ¿verdad? Siempre la Biblia es donde vamos para las respuestas de todo. Y y si bien ahí dice que los profetas, que Juan, como el último profeta ahí, yo creo que siempre se debió haber entendido, bueno, como usted muy bien lo ha explicado, porque en Hechos 11, 27 y 28, dicen aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, lo cual sucedió en tiempo de Claudio. Y en Hechos 13:1 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, ¿verdad? Y menciona Bernabé, Simón, Lucio de Cirene, Manaén, Saulo,
Y entonces la palabra siempre nos ha dicho que han habido más profetas. Eso era, hermano, gracias. Sí. Ok, muchas gracias, hermano. Nos deja más claro todavía, ¿verdad? Más ¿Me permite, claro. hermano? Así, hermano David. Sí. Y luego Pues, vamos a darle oportunidad a, perdón, hermano David, mire. luego va Edwin y luego Marlon. Vaya, entonces, Sí. básicamente toda la información que necesitamos está en la Biblia, ¿verdad? Sí. Y ahí dice, pues, en 1 Corintios, dice de que el que profetiza, dice, habla a los hombres para edificar, para exhortar y para consolar. Ese es el límite, ese es el límite de la profecía. ¿Eh? Y todo eso se saca de la Biblia. Sí, no vamos a estar hablando cosas de futuro, ni que Dios me habló, que me dijo aquí, o sea, nada de eso. Edificar, exhortar y consolar. Ese es el que profetiza. ¿Verdad? Exacto. Y esto estamos hablando del Nuevo Testamento. Incluso en el Antiguo Testamento habían algunas cosas que Moisés les dijo al pueblo de Israel, si no me equivoco, y no me recuerdo dónde está, pero le dice, si un profeta hablare, dice así, al que yo no le he hablado, y se cumpliere lo que él profetizó, dice, tengan cuidado, porque yo no le he dicho nada a él. Ajá. ¿Me entiendes? Entonces, Dios te está probando, les dice. Sí. Entonces se da cuenta que tanto en el Antiguo como en el Nuevo siempre han habido los límites para la profecía. Sí. ¿Verdad? Así es, y el que nos corresponde ahorita a nosotros, pues básicamente es exhortar, edificar y consolar. Así es. ¿Verdad? Exacto, hermano, perfecto. Estoy 100% de acuerdo con usted. ¿Verdad? Bueno, gracias. Esa es nuestra tarea, ¿verdad? Exponer la palabra. Vamos con Edwin. Sí, gracias, hermano Nelson. Sí, yo creo que el tema de Corintios, el 13 y el 14 es un tema muy delicado que ha sido sacado de su contexto y pues debemos de tener cuidado al tomar estos pasajes. Ya lo que está profetizado, ya lo que teníamos que saber ya está escrito. No hay absolutamente nada nuevo. Así es que lo único que tenemos que tener cuidado es quién es el que está hablando. Porque hoy hay tantas falsas doctrinas de que el Señor me habló, de que el Señor me dijo, que el Señor me reveló. Y nosotros caemos en el error de hacerle caso a lo que Dios me habló, a lo que Dios me dijo. Cuando usted mismo lo decía, lo que dice Pedro, tenemos la palabra profética más segura. Tenemos la Biblia. A mí me encanta la iglesia de Jerusalén, en Hechos 2, cuando dice que ellos perseveraban en la palabra. Después de haberse convertido y haber recibido el Espíritu Santo, dice que ellos perseveraban cada día en el templo. Amén, y el amén. perseverar en la palabra a nosotros nos libera de todas las falsas doctrinas que hay. Entonces, ¿cómo podríamos leer nosotros Corintios? Pues una de las formas de leerla en el pasaje que dice, pero el que profetiza hable a los hombres para edificación y exhortación. Entonces nosotros debemos de leerlo de la siguiente manera. Pero el que proclama la verdad del evangelio y de la voluntad de Dios, habla a los hombres para edificación. Amén, amén. No es un Sí. asunto de proclamar nuevas cosas, no, es proclamar el evangelio que ya nos ha sido dado y que es para que nosotros nos conformemos a la voluntad de Dios. Entonces, solamente eso, ese cuidado que hay que tener a la hora de Corintios, porque sé que es un tema delicado, como lo dije al principio, y ya no somos profetas ni somos apóstoles, no, somos enviados a proclamar lo que Dios ya proclamó, el evangelio de salvación, que es el ejemplo que nos hace Pedro, el ejemplo que nos hace Pablo, el ejemplo que nos hace Felipe. Ellos salieron a proclamar las buenas nuevas. Y todo lo que teníamos que saber y todo lo que Dios nos quería revelar, ya está revelado. Gracias, mi hermano. Gracias. Vamos con Marlon. Marlon Saborío. Sí, buenas noches, hermanos, todos los que me están escuchando. Muy interesante. Los felicito a todos los que han participado, ¿verdad? Y usted, hermano, que
Dios lo usa, ¿verdad? Con ese don de maestro que tiene, ¿verdad? Que Dios me lo bendiga, hermano Rey. Amén. Yo nada más Gracias, quería hermano. agregar, con mi granito, mi aporte, ¿verdad? Sí. Que todas las cosas que están en la Biblia, en el Antiguo, y todas las que están en el Nuevo Testamento tenían o tienen un propósito, ¿verdad? Es acercarnos a Jesucristo, ¿verdad? Todo eso era para acercarnos a Jesucristo, porque no podemos perder el horizonte, es la salvación, ¿verdad? Es la vida eterna. Pedro, que era una persona que era como complicado al principio, ¿verdad? Incluso aquí en el libro de Hechos habla de que él no quería comer carne, y dice que tuvo una visión ahí, dice en Hechos 11, ¿verdad? Dice, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía por las 4 puntas. Y bueno, ya sabemos nosotros que ya hemos leído la Biblia y todo eso, de que se trataba de que Dios estaba queriendo hablar a Pedro, ¿verdad? Para que él cambiara sus conceptos, ¿verdad? Porque él estaba medio enredado con la nueva que es la iglesia y lo que es ser judío, ¿verdad? Pero en este caso, la acepción de personas. Ajá. sí, y hoy en día, digamos, ya yo soy de un corte bautista, ¿verdad? Mis inicios fueron bautistas de pequeñito, ¿verdad? Y siempre había una gran lucha en cuanto, digamos, a las diferencias dentro de las denominaciones, de las iglesias, ¿verdad? Y siempre los evangélicos, muy así como muy hueso colorado, ¿verdad? Muy calientes, ¿verdad? Defienden a capa y espada lo que es la parte de las profecías y la parte del don de lenguas y todo eso, ¿verdad? Y entonces le dan suma importancia, ¿verdad? Pero no hay que dejar, ¿verdad? Porque al final de todo esto, el que tiene el control de todo es Dios a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Y dice aquí que lo mencionó el hermano que anteriormente que habló antes de mí, acerca de Corintios, ¿verdad? Y algo que quiero aportar, ¿verdad? Es básicamente esta parte donde dice, y aún nos puso Dios, eso está en Corintios capítulo 12, 28, dice, aún nos puso Dios en la iglesia primeramente, apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y me hace recordar lo que usted mencionó ahora, no sé si lo mencionó o me llega en este momento, me llega a mí, pero hacer que todo es un cuerpo, ¿verdad? Que todos somos parte de algo, ¿verdad? Y Pablo aquí en Corintios dice, todos hacen milagros, todos hacen, o sea, como haciendo unas preguntas a todos, porque no todos tienen es el don, ¿verdad? Sino que a Dios escoge a quienes les va a dar la bendición de desarrollar ese don, ¿verdad? Y digamos entonces en mismo libro de Corintios capítulo 13 habla acerca de que hay cosas muy importantes como el amor, ¿verdad? Y al final dice, y ahora permanece la fe, la esperanza, el amor, de estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Pero sí finalizo nada más, para no ser muy larga la cosa, que la importante aquí es, dice, y aún nos puso Dios en la iglesia. La parte importante es iglesia. Si Dios va a desarrollar algo, lo va a desarrollar a través de su iglesia. Si alguien viene diciendo, es que yo tuve una visión y soñé que usted se va a casar con fulanita, bueno, veámoslo bien, porque yo soy casado, ¿verdad? Primero que nada. Y segundo, de dónde me está hablando usted, ¿verdad? Porque tiene que ser algo, digamos, en un debido orden, ¿verdad? Dios Dios no está, digamos, como que nosotros a través de la Biblia encerramos a Dios. Dios es más que la Biblia, es la palabra de Dios, y Dios está sobre la Biblia. Él puede hacer hacer algo que tal vez nosotros no esperábamos y hablarnos a través de algo, ¿verdad? Incluso decían aquí, y ya no alargo más, en el caso de los indígenas, ¿verdad? Acerca de que Dios hablaba a través de la naturaleza, ¿verdad? Y que muchas cosas, ¿verdad? Cuando aún la Biblia no estaba, ¿verdad? Terminada, se hablaba acerca de Dios, se manifestaba, ¿verdad?
Y ahora nosotros hay que ver los tiempos, ¿verdad? La línea del tiempo, donde estaba, digamos, Pablo hablando aquí, el canon, no teníamos Biblias como para repartir, ¿verdad? Tome su Biblia Reina Valera o tome la iglesia, la Biblia tal, ¿verdad? No, era todo como transmitido, digamos, de unos a otros a través de cartas, ¿verdad? Y que luego esas cartas se reunieron. Pero no sé, esa era mi inquietud que quería agregar, ¿verdad? Aportar aquí, ojalá que les haya sido bendición. Sí, hermano, gracias. Sí, gracias por los pasajes que nos has mostrado, ¿verdad? Y yo creo que el tema ha quedado muy claro y me gusta porque al hablar del tema, la palabra del Señor se resalta y nosotros debemos de tener ese compromiso con la palabra. La palabra de Dios, dice en la Biblia que las profecías cesarán, se acabarán. No dice que se acabaron, se acabarán. Y las lenguas cesarán, pero el amor permanece. Y otro pasaje dice que todas las cosas pasarán y lo que no va a pasar es la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios permanece para siempre y ella es la que nos santifica, la palabra. ¿Pero con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Hay tantos beneficios de estar en la palabra que no nos debería quedar tiempo de estar escuchando otra cosa que no sea la palabra del Señor. Así que yo les felicito por su participación, sus preguntas, sus inquietudes y también sus aportaciones que son de mucha bendición. Entonces, estamos llegando ya prácticamente al final de la clase. Quizás alguien más que quiera compartir, tenemos quizás para una persona más. Bien, entonces, damos las gracias al Señor, hermanitos, por su participación, por haber estado acá. Y vamos a ver, en este caso, vamos a pedirle aquí a mi hermano David, si nos dirige en oración, por favor, hermano David. Ok. Yo, hermano. Sí, hermano. Gracias. Sí. El hermano David L. David L. Ajá, David L. Bueno, bueno. Ok, sí. Bueno. Oremos. Dios Todopoderoso, gracias, Señor, por darnos este privilegio, pues, de conocer más de ti cada día, Señor. Para que podamos ponerlo, pues, por obra, Señor. Que nuestra fe, pues, en ti, pues, se refleje en todo lo que hacemos, Señor. ¿Verdad? Ya conociendo pues todo esto, pues mucho más, Señor, podemos hacer, ¿verdad? Y que pues las personas, pues que cuando nos vean, pues que puedan ver a Cristo en nosotros, Señor, ¿verdad? Y que eso los pueda motivar pues a llegar a tus pies, Señor. Nosotros seamos discípulos tuyos y podamos engrandecer cada vez tu reino más y más, Señor. Bendice pues al hermano Nelson, ¿verdad? Por estas clases que nos está dando, Señor. Bendice a todos los hermanos participantes también, ¿verdad? Y que siempre podamos estar todos presentes, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, hermano David, y gracias a cada uno de ustedes, mis hermanos. Vamos a tomar la foto, si tú quieres salir en la foto, y no solo tu nombre, entonces puedes abrir tu cámara para que puedas aparecer por ahí. Y vamos a contar hasta 3 y el host nos va a tomar la foto, ¿ok? 1, 2 y 3. Muy bien, vamos con la segunda. 1, 2 y 3. Ok, les agradezco muchísimo, mis hermanos. Cuídense mucho y que siempre estemos ahí buscando la verdad del Señor, ¿verdad? Bendiciones. Gracias a todos. Bendiciones, Robert, gracias. Gracias. Manacita, bendiciones.